Ya ha comenzado la última semana bursátil completa del año 2024 y lo ha hecho con un muy buen tono. De nuevo siguen liderando las grandes tecnológicas, pero estamos viendo una subida, un impulso mucho más generalizado. Sin embargo, tenemos muchos datos y eventos esta semana que marcarán los siguientes movimientos y uno en particular, la decisión de tipos y posterior pronóstico a futuro de la Reserva Federal. Aquí es donde va a estar la clave del rally alcista de Navidad. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 16 de diciembre del año 2024 y como bien he comentado en la introducción, arranca o ya ha arrancado la última semana bursátil completa del año 2024. Estamos viendo un gran impulso por el lado de Bitcoin, superando los $107.000. Estamos viendo un gran impulso también por el lado de las pequeñas compañías, mucho más perjudicadas en las últimas sesiones, y estamos observando cómo los 7 magníficos siguen liderando. Bueno, mejor dicho 6, porque Nvidia sigue fallando. Ha llegado a caer más de un 2,5% en el día de hoy. Ahora vamos a observar cómo va a cerrar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué Nvidia no está mostrando tanta fortaleza como el resto de los 7 magníficos o de los 6 magníficos? Tenemos a Tesla, a Google, que siguen impulsando con subidas del 4%. Ahí es donde está la fortaleza. ¿Pueden los semiconductores liderar? ¿Pueden los semiconductores tener un buen final e inicio de año 2025 si Nvidia falla? Además de esto, vamos a hablar evidentemente del gran evento macro de la semana, que no es fácil decir cuál es el gran evento macro porque hay muchos. Ya mañana empezamos con ventas minoristas, pero vamos a hablar evidentemente de la decisión de tipos de la Fed y del pronóstico a futuro. Ahora se están descontando 2 bajadas de tipos para el año 2025. Cualquier cambio por aquí evidentemente provocará grandes movimientos. No obstante, antes de nada, vamos a empezar hablando sobre China, sobre la gran salida de divisas que está existiendo en el país debido a la pérdida de valor de su divisa, el yuan. Arranquemos hablando de eso. Hoy hemos conocido los datos económicos más importantes respectivos o que corresponden al mes de noviembre en China y estamos viendo dos trayectorias totalmente distintas. Sí que es cierto que hemos observado un gran fallo por el lado de las ventas minoristas. Fíjense, las ventas minoristas aumentaron un 3% en comparación con el año anterior. Se trata del ritmo más lento en 3 meses y por debajo incluso de los pronósticos más pesimistas. Los cosméticos encabezaron la caída con una caída del 26% en las ventas respecto al año anterior, mientras que la ropa, joya, bebidas, tabaco y alcohol también disminuyeron. Lo único que aumentó fue la venta de electrodomésticos y la venta de automóviles. ¿Por qué? Porque estaban subsidiados, había subsidio para incentivar las compras de estos instrumentos o de este segmento. Por otro lado, la producción industrial, pues pueden observar que mantiene cierto impulso y crece más de un 5%, concretamente un 5,4% interanual. Aquí podemos observar la divergente evolución en línea amarilla las rentas de la venta minorista y en negro de la producción industrial, que ha mantenido un impulso mucho más constante en los últimos 2 años. Desde el Banco Popular de China se ha reunido el Banco Popular de China, miembros del Banco Popular de China, mejor dicho, con una delegación de Hong Kong. Según Bloomberg, el Banco Popular expresó su compromiso de reducir las tasas de interés en el momento adecuado. También aseguró que mantendrá el yuan básicamente estable y que trabajará para prevenir de manera efectiva los riesgos financieros en áreas clave. Durante el encuentro, el Banco Popular de China reiteró los compromisos realizados en la Conferencia Central de Trabajo Económico, subrayando su intención de expandir de manera significativa la demanda interna. Asimismo, destacó su apoyo para impulsar la recuperación del mercado inmobiliario. El Banco Popular de China reafirmó su esfuerzo por fortalecer los lazos financieros con Estados Unidos y Europa. Ok, está muy bien. Antes de nada, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo que ha hecho en las últimas semanas el Banco Popular de China, concretamente en la última semana, ha sido cambiar su estrategia de política monetaria de prudente a moderadamente laxa. Eso está muy bien. La política monetaria, una política monetaria
expansiva, pues evidentemente beneficia. Pero sí que es cierto que si el problema está en el consumo, la política monetaria solo no sirve. Hace falta estímulos fiscales que se llevará a cabo o que nos dicen que se llevará a cabo mediante un mayor déficit fiscal. Eso es lo que realmente va a impulsar al consumo. Sí que es cierto que al final el Banco Popular de China no es como, por ejemplo, en Occidente, en Estados Unidos, o la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que un aumento de reservas bancarias, que al final es tú lo que puedes tocar mediante la política monetaria, debe de ser luego implementado para llevar ese dinero, ese exceso de liquidez a el consumo real, a los ciudadanos, mediante los bancos comerciales. Sí que es cierto que los bancos o que el Banco Popular de China puede presionar a los bancos comerciales para que lleven a cabo unos mayores préstamos para que ese dinero, ese aumento de reservas bancarias realmente llegue a los ciudadanos. Pero sin ninguna duda, lo que realmente impulsa, estimula de una forma más directa son los estímulos fiscales, un mayor déficit fiscal. Fíjense, la verdad que, oye, se parece o no tiene pinta de que vayan a llevar a cabo ese bazooka financiero que podríamos haber estimado con esos grandes anuncios de septiembre. Bueno, sí que es cierto que algo van a tener que hacer porque, oye, parece que es que China tiene dos velocidades. Fíjense en esta imagen. A la izquierda la producción industrial, cómo está superando la tendencia previa a la pandemia, cómo por ahí realmente sigue habiendo gran fortaleza. Y en el otro lado podemos ver a la derecha las ventas minoristas y cómo la tendencia previa a la pandemia se ha desplomado totalmente. Al mercado sí que es cierto que parece que le dan un poco igual y que incluso podríamos decir que no se termina de creer estos anuncios de cambios en las políticas monetarias, de mayores déficits fiscales, porque fíjense, los bonos que están totalmente disparados y su rendimiento cayendo, ya saben que el precio del bono es inverso a su rendimiento, es decir, si el precio del bono se dispara, el rendimiento se desploma. Estamos observando cómo lo que está pasando es que el precio del bono se está disparando y el rendimiento se está desplomando totalmente porque está descontando mayor deflación. Recordemos que ya hemos registrado varios meses consecutivos últimamente de deflación intermensual y también lo registramos a finales del año 2023 y menor tasa de crecimiento. Fíjense que, por ejemplo, en septiembre, cuando hubo el antiguo anuncio de ese bazooka financiero que se preveía que iban a lanzar, pues tuvimos un salto en los rendimientos descontando un poco mayor crecimiento, pero ahora es que no hemos tenido ni la intención, es más, se ha desplomado aún más los datos o los rendimientos de los bonos. El Banco Popular de China ha advertido sobre riesgos de burbujas y está realizando una encuesta a algunos bancos sobre actividades en el mercado de bonos. La caída de los rendimientos es notable porque está aumentando la presión sobre el yuan. Y el informe de la conferencia de trabajo señaló que los funcionarios buscarán mantener la estabilidad básica del tipo de cambio del yuan en un nivel razonable y equilibrado. Evidentemente van a tener que dejar que se deprecie el yuan. Es una evidencia. Si tú quieres llevar a cabo mayores estímulos, tanto monetarios como fiscales, tu divisa se va a ver perjudicada. Esta caída del yuan está provocando una gran pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos chinos y estamos observando de nuevo grandes salidas de divisas. Fíjense, las cifras oficiales de reservas de divisas de China muestran estabilidad, pero ya son muchas casas de análisis que nos dicen que no reflejan las salidas reales. Al analizar las transacciones spot, forward y datos de flujos transfronterizos, se evidencian 39.000 millones de dólares en salidas netas en noviembre, revirtiendo los ingresos registrados en los últimos 3 meses. Observen la gran salida de divisas debido a la gran deflación que vivió el país en el año 2015 y se extendió a 2016. Registramos también grandes salidas a finales del año 2023 debido a esa deflación y ahora, después de ligeras entradas durante los últimos meses debido quizás a ese optimismo por ese bazooka financiero y por ese impulso financiero que va a llegar, pues no parece que el dinero vaya a la bolsa, no parece que el dinero de China, el dinero que se queda en China se está refugiando en bonos y el dinero que no se está refugiando en bonos está saliendo de China, o al menos eso es lo que nos indican estos datos para que no pierdan poder adquisitivo. En octubre de 2023 las salidas de China alcanzaron 75.000 millones, la mayor desde la devaluación de la divisa del año 2015. Estas salidas están impulsadas por la diferencia desfavorable entre tasas de interés en China y en Estados Unidos, junto con la presión depreciaria del yuan. Bitcoin, tradicionalmente utilizado en China para mover dinero fuera del país debido a restricciones cambiarias, se duplicó en valor en los meses posteriores al aumento de salidas de capital.
Existe una teoría que dice que cuando aumentan las salidas de capital de China, el Bitcoin aumenta de valor debido a que esas salidas se dan especialmente en Bitcoin. Sinceramente, me parece una teoría un tanto rebuscada. Sí que es cierto que bueno, puede ser una más. Si contamos halving, si contamos un poco todo, pues evidentemente es algo que puede funcionar. Pero oye, marcarme un punto en el año 2015 y justificar que toda esta subida de Bitcoin se debe a la devaluación a la pérdida de poder adquisitivo, a la pérdida de valor, perdón, del yuan, pues oye, me parece que hay más factores, otros factores importantes. Pero bueno, sí que es cierto que se dice que gran parte de esta salida de capital de China es en Bitcoin. Por tanto, un punto a considerar. Dicho esto, vamos a hablar de la previsión de los datos de PMI de la eurozona para el mes de diciembre. No sé si recuerdan, pero los datos correspondientes a noviembre fueron totalmente desastrosos en la eurozona. Después de esto, pues sí que es cierto que el euro se prepara para un diciembre también débil por el lado manufacturero, pero ligeramente más positivo por el lado de los servicios. Fíjense, en la eurozona, PMI manufacturero 45,2, inferior al 45,3 que se esperaba y en línea con el dato registrado el mes pasado. Los servicios, ojo, aumentan a 51,4 desde el dato de 49,5 que registró el mes pasado. Y el PMI compuesto, por tanto, queda en 49,5, un sorprendente salto después del 48,3 del mes pasado. Por los dos países que nos dan la previa, luego sí que es cierto que los datos finales pues incorporan sobre todo España e Italia, que son los otros dos grandes países de la región del euro. Observamos que Alemania sigue débil por el lado manufacturero, 42,5, inferior al 43,1 esperado y al 43 del mes anterior. Los servicios han repuntado, han rebotado, 51 frente a 49,3, y el PMI compuesto, por tanto, queda ligeramente por encima de lo esperado. En Francia, fíjense, manufacturero 41,9, aún peor del 43 que se esperaba y peor que el 43,1 del mes pasado. Los servicios 48,2 frente al 46,9 que se estimaba. Ojo, un salto, pero sigue por debajo de 50, sigue todavía en terreno de contracción, desde el dato previo de 46,9. El PMI compuesto, por tanto, queda en 46,7, también ligeramente por encima de lo esperado, pero sí que es cierto que datos muy, muy débiles en Francia y datos en la región general muy, muy débiles, aún más por el lado manufacturero. En conjunto, la economía de la zona euro se contrajo ligeramente debido al desempeño tanto de Francia como de Alemania. Francia refleja condiciones de demanda debilitadas que se están empezando a enfrentar con el empleo. Se trata de la mayor caída del empleo en 4 años. Ojito por aquí. En Alemania, las preocupaciones por la estanflación están profundizando. Además de todo esto, algo que ya sabíamos, pero nos hacía falta confirmación, son las elecciones anticipadas en Alemania. El canciller alemán perdió el voto de parlamento, el voto de confianza en el Parlamento. Por tanto, habrá elecciones anticipadas el 23 de febrero, 7 meses antes de lo previsto. Dicho esto, el dato de PMI de S&P Global de Estados Unidos también mostró esa gran diferencia entre la manufactura y los servicios. Antes de repasarlo, sí que es cierto o es importante reseñar que no es el dato más importante dentro de este índice de gestores de compras, que el dato más importante se conoce a inicios de año y son los PMIs del ISM, no del S&P. Pero bueno, el día de hoy tenemos la previsión del S&P que nos dice que el PMI manufacturero cayó a 48,4 desde 49,7 el mes anterior, por debajo de las estimaciones de 48,9, y el PMI de servicios subió a 58,5 desde el 56,1 del mes pasado y es muy superior al 55,7 que era lo que se esperaba. Una diferencia muy notable entre la manufactura y los servicios. Y es que esto hay una gran diferencia o hay un gran motivo por esta gran divergencia y es la victoria electoral de Donald Trump. Ha sentado muy bien a las encuestas, a la confianza de los servicios y no ha sentado también a la confianza, a las previsiones de la manufactura. Dicho esto, vamos ya con un punto relevante. Este vídeo está patrocinado por Lightyear, un broker que acaba de aterrizar en España y del que estoy seguro que vas a oír hablar mucho. Se trata de una plataforma de inversión que destaca por sus bajas comisiones y facilidad de uso. Está regulado, registrado en la CNMV y supervisado tanto por la FCA de Reino Unido como por la EFSA de Estonia. Un broker, por tanto, seguro. Para los inversores europeos, los activos están cubiertos hasta 20.000 euros
por el Fondo Sectorial de Protección de Inversiones de Estonia. Si tienes inversiones en valores estadounidenses, tus activos están protegidos hasta $500.000 a través del SIP. Hay que tener en cuenta que se trata de un broker y por tanto estos esquemas no protegen ante la posible pérdida de valor de tus inversiones. Respecto a esto, es importante conocer que tus inversiones están salvaguardadas y se mantienen separadas de los activos de la IGR, por lo que estarían protegidas incluso ante la posible quiebra de la IGR y podrían traspasarse a otro broker. La IGR tiene dos instrumentos interesantes. En primer lugar, las carteras de ahorros, inversión en fondos monetarios de forma sencilla, que en este momento, a fecha de 13 de diciembre, está ofreciendo un 3,20% TIR de rentabilidad. Esta rentabilidad varía basado en las condiciones de mercado y la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, ofrece más de 3.700 acciones y ETFs de una gran variedad de mercados. Sus tarifas son muy competitivas para acciones y están exentas de comisiones de ejecución para los ETFs, lo que hace a esta plataforma muy atractiva para operar este tipo de instrumentos. Si no sabes lo que son los ETFs o te interesa aprender a invertir con ellos a través de la IGR, he creado un vídeo gratuito donde te muestro cómo. Si estás interesado en ello, revisa los enlaces de la biografía y recuerda que con cualquier inversión tu capital está en riesgo. Vamos a hablar de uno de los eventos más importantes de la semana, que es el FOM, que es la decisión de tipos de la Reserva Federal. Fíjense, la estructura de volatilidad sugiere una segunda mitad de la próxima semana, de esta semana, bastante más activa, ya que tenemos mucho dato y mucho evento. Ya mañana mismo tenemos datos de ventas minoristas, un dato bastante importante en Estados Unidos, pero es que luego tenemos la decisión de tipos de la Fed el miércoles. El jueves y viernes se juntan datos que deberían de ser la semana que viene, pero que debido a que es festivo no son, que es el dato de deflactor de la inflación el viernes y de Producto Interior Bruto final del tercer trimestre el jueves. Por tanto, tenemos datos que no deberíamos de tener en una misma semana, pero como eje central vamos a tener la decisión de tipos de la Reserva Federal. Si estos datos macro son poco evidentes, pues tenemos también datos relacionados con el vencimiento. Tenemos también eventos que en este caso están relacionados con el mercado de opciones, que cada vez mueve más dinero, y con los derivados, que es el vencimiento de opciones y derivados del viernes 20 de diciembre, que se junta el vencimiento mensual y el vencimiento trimestral. Por tanto, se espera o hay previsiones de que sea el mayor vencimiento de opciones el mayor vencimiento en general de la historia. El viernes 20, la gamma se reducirá, lo que facilitará el camino para una mayor expectativa de movimiento. ¿Qué nos dice o qué provoca que el viernes sea este gran vencimiento? Pues provoca que esa gamma larga, esa gamma positiva, que está impidiendo que el S&P 500 tenga mayores rangos de movimiento, se irá venciendo, irá desapareciendo poco a poco conforme nos vamos acercando a ese día, y por tanto el S&P 500, en este caso el principal índice, tendrá mayor libertad de movimientos y podrá romper esa resistencia a los 6.100 en caso de que no haya ninguna noticia negativa, o tener una mayor reacción a la baja en caso de que no haya buenas noticias. Pero claro, entre medias de hoy y ese viernes 20 de diciembre, como digo, tenemos la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Una reunión importantísima ante la que nos ha allanado un poco el camino el día de hoy el portavoz no oficial de la Reserva Federal, que es Tim Raos del Wall Street Journal. Dice que espera una bajada de tipos el miércoles y que con las proyecciones hacia 2021 se insinúe menos recortes. Fíjense, dice, Powell está nuevamente intentando encontrar el equilibrio adecuado para la política monetaria, en medio de señales de que el mercado laboral es menos inestable y la inflación está un poco más firme de lo que parecía en septiembre. Se enfrenta a dudas de algunos funcionarios sobre la continuidad de los recortes y a una menor convicción por parte de quienes apoyaron firmemente los dos primeros movimientos. Dadas las expectativas actuales del mercado de un recorte, el camino de menor resistencia sería reducir un cuarto de punto y luego utilizar las nuevas proyecciones económicas para insinuar claramente que el Banco Central está listo para avanzar más lentamente en los recortes. Está diciendo que lo que espera es una bajada de 25 puntos básicos y
que en los pronósticos, que en ese gráfico de puntos tan famoso que sacan los propios funcionarios y que en su discurso sea un poco más duro, no pronostique más de 2 bajadas de tipos para el año 2025. Las expectativas de Timiraos van en línea con lo que está descontando el mercado esta última semana, con bajadas en el tramo corto de los rendimientos y subidas en el tramo largo. Fíjense que si nos vamos a observar el rendimiento de la letra americana a 3 meses, en este momento está en el 4,22%, es decir, está descontando una bajada de tipos de 25 puntos básicos. Pero fíjense cómo durante la semana pasada tuvimos grandes repuntes por el lado de los rendimientos a más largo plazo, descontando que las expectativas de inflación a futuro aumentaron o se espera que no haya tanto recorte de tipos a futuro debido a que los datos de inflación de la semana pasada mostraron datos en línea, pero mostraron que la inflación pegajosa, la inflación de los servicios, el repunte también de la inflación de los bienes va a obligar de que si no hay una deflación, si no hay unos datos que realmente apunten a desaceleración económica, si no vemos que el consumo se ralentiza, que parece que no con la victoria de Donald Trump, evidentemente va a costar mucho más lograr ese objetivo de inflación. Eso es lo que está descontando el mercado. Por tanto, cualquier sorpresa que no sea lo que está descontando el mercado, cualquier dato o cualquier comentario que no sea esto, sorprenderá al mercado. ¿Cuál es un poco mi previsión? Pues oye, en caso de que veamos un pronóstico de menores bajadas de tipos para el año 2025, que no se pronostiquen ni siquiera dos, sino que se pronostique una o ninguna, seguido de comentarios muy duros por parte de Powell, pues evidentemente el mercado ahí yo temo que no se lo va a tomar bien. Ahora, si tenemos un pronóstico de no dos, sino tres bajadas de tipos para el año 2025 y además va seguido por un mensaje de Powell tranquilizador sobre la inflación, porque sí que es cierto que los datos de inflación de servicios que hemos visto este último mes han sido muy positivos. Aquí lo que está pasando ya es que la tendencia a la desinflación o la tendencia a la inflación de los servicios avanza progresivamente, de una forma lenta, pero avanza progresivamente, pero en cambio los bienes están volviendo a repuntar después de 18 meses consecutivos en deflación y por tanto eso es lo que hace que los datos generales salgan superiores. Por tanto, oye, en caso de que veamos un pronóstico de 3 bajadas de tipos y unos comentarios tranquilizadores por el lado de la inflación, diciendo que está controlado, que va en buena línea y demás, podríamos ver un salto bastante considerable por la renta variable, especialmente por el lado de las pequeñas compañías. Y luego está el modo base, el modo ideal, que sería pues que, oye, se dé esa bajada de tipos, se pronostiquen solo 2 bajadas para el año 2025 y Powell mantenga un tono neutral, ¿no? Un tono pues bastante acorde a la situación de, oye, la inflación sí que es cierto que no es un peligro, pero está repuntando y el trabajo no es un peligro, pero se está volviendo inestable. Ese sería el punto medio, que sería un poco lo ideal para el mercado y lo que no mejor se tomaría, pero sí que es cierto que no se eliminaría un riesgo futuro o un posible riesgo futuro. Así que nada, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empecemos por Europa. El Eurostock 600 caía un 0,12% el día de hoy. Gran debilidad por el lado de la renta variable europea, ligado a la debilidad vista en la renta variable china. Ya saben que gran parte de los ingresos del Eurostock 600, aproximadamente un 20%, depende, 20-25%, depende de la situación del consumo de China. Los datos económicos de China han sido bastante débiles. Fíjense, Eurostock 600 menos 0,15, Eurostock 50 peor aún, menos 0,42, DAX alemán menos 0,45%, aunque eso sí consolidando en máximos. CAC 40 francés caía, aún mayor caída, menos 0,71%. Aquí tiene mucho peso el lujo, mucho peso Louis Vuitton y eso se ha visto afectado evidentemente por los malos datos económicos de China. IBEX más 0,23%, Reino Unido menos 0,79%, Italia menos 0,45%, Suiza más 0,10% y Países Bajos menos 0,11%. Con respecto a Reino Unido, la vela de hoy sí que es cierto que es muy fea, pero tenemos muchos datos y decisión de tipos también en Reino Unido durante esta semana, por tanto vamos a ver que la semana es muy larga. Evidentemente hoy los PMIs, a la vista está, no han gustado los datos preliminares que se han conocido. En Asia pues podemos observar que muy rojo, MSCI asiático menos 0,37, Japón menos 0,03, Nifty indio menos 0,4, aunque sí que es cierto que estos dos últimos han consolidado bastante. El Hansen de nuevo diluye ya totalmente el impulso
después de los comentarios de la semana pasada, menos 0,88. Fíjense, el ETF FXI que cotiza en Estados Unidos de la larga capitalización china, que cae un 1,59. El ETF K-Web menos 2,59%. También bastante débil la tecnología en China. Sinceramente, creo que los estímulos creo que van a tener que llegar de algún modo y que se van a trasladar de una forma u otra al mercado y al consumo. Pero sí que es cierto que paciencia, yo pido paciencia con todo este tema de China, porque al final no quieren tampoco que su divisa se deprecie, especialmente frente al yuan. Y claro, si el dólar se mantiene fuerte, que parece que se va a mantener más fuerte, un poco por esta previsión de menos bajadas de tipos, pues oye, al final eso no ayuda especialmente. Nos vamos ya a Wall Street. Antes de irnos con el repaso general de los índices, un pequeño comentario por aquí. Dice Goldman Sachs, modelamos que los CTAs están largos en 129.000 millones, aproximadamente percentil 7,5 o 75, es decir, tiene un posicionamiento de 7,5 sobre 10, un posicionamiento alto, pero aún con margen para ir al alza, después de haber comprado 25.000 millones en la semana pasada. Estimamos que el próximo periodo de blackout comenzará el 20 de diciembre y para ese momento estimamos que más del 40% de las compañías de S&P 500 estarán en blackout, es decir, en bloqueo de recompras. Usualmente el periodo de blackout empieza aproximadamente 4 o 6 semanas antes de la publicación de resultados y termina 1 o 2 días después de la publicación. Básicamente termina el mayor periodo de recompras de las compañías del año. Ya saben que entre mediados de noviembre y 20 de diciembre es un periodo muy fuerte para recompras corporativas. Y esta es la última semana. A partir de la semana que viene, esto finaliza. Por tanto, un motor que añade gran cantidad de dinero al mercado se va a eliminar. Para los CTA, se pronostica una compra de 12.000 millones de dólares ante un mercado plano, una compra de 18.000 millones de dólares para un mercado al alza, 1,6 para el S&P 500, incluso si está plano se van a llevar compras y eso sí, si el mercado cae de los 6.000 puntos, de los 5.954, para ser más exactos, empiezan las ventas y las ventas pueden llegar a 4,2 mil millones. Ojo, son bastantes ventas, pero sí que es cierto que los niveles están muy lejos, 5.954, 5.706, 5.222. Si pierde los 6.000 puntos, pues sí que es cierto que empezaríamos a alarmarnos. Pero oye, si no lo pierde, pues no habría que nada por lo que preocuparse. Y un pequeño comportamiento, un pequeño comentario también sobre cómo ha ido evolucionando el mercado. El día de hoy, el mercado ha iniciado la semana con un rally liderado por sectores de menor calidad. Sube Bitcoin un 4% hasta los 107, ha llegado a superar. Acciones relacionadas con Bitcoin, pues evidentemente se han visto beneficiadas, más 8% la cesta de este tipo de compañías. Los meme stock también han subido un 3%. La tecnología no rentable ha tenido un pulso un 2,7%, por eso el Russell 2000 ha estado subiendo considerablemente en el día. Pero sí que es cierto que las megatech siguen destacando, con Google y Tesla que suben un 4%, y nos dicen desde la mesa de trading de Goldman, baja Nvidia un 2,5%, que finalmente ha caído menos de un 2%, posiblemente utilizada como fuente de fondos para otras acciones del sector semiconductores, como por ejemplo Broadcom, que subía más de un 11% en el día, Taiwan Semiconductor, que también se estaba comportando bien, y en general toda la cesta de valores de semiconductores, exceptuando Nvidia, estaba teniendo un buen comportamiento en el día. Fíjense, Dow Jones menos 0,25, S&P 500 cierra al alza 0,38%. Aquí empezaremos a ver mayores rangos de movimiento de cara al viernes, de cara a ese vencimiento. El equiponderado sigue bastante débil, fíjense, menos 0,34. Nasdaq sigue liderando, 1,42. Sí que es cierto que Russell ha tenido cierto rebote el día de hoy, 0,64%. Aquí la clave puede estar en Powell. Evidentemente, si gusta el discurso que da, si se da esa baja de tipos, incluso se pronostican más, el Russell 2000 puede tener un buen comportamiento, porque la corrección de estas últimas sesiones muy probablemente haya sido por esa subida de los rendimientos a largo plazo, que es la clave, que está muy ligado a lo que haga Powell. Rendimientos y Powell están muy ligados, pero evidentemente si aumentan las expectativas de que no habrá tanto recorte en el año 2025, compañías no rentables que se benefician sobre todo de ese ciclo de bajadas de tipos, de ese ciclo monetario que se ha iniciado en septiembre, pues van a haber ciertas
correcciones. De ahí que estas correcciones creo que van a ser típicas conforme a estos descuentos, ¿no? Descuentos de bajadas de tipos en estas pequeñas compañías. Fíjense que sube el Russell 2000 un 0,64 y el S&P 600 solo un 0,36. El Russell 2000 acumula muchas más compañías no rentables, que son las que han tenido tirón el día de hoy. Si nos vamos a los market leader, vemos que el ETF Los 7 Magníficos de nuevo un gran impulso, Apple 1,17, Microsoft 0,97 arriba, Nvidia, fíjense, menos de un 2% ha caído. Comentaba en el directo que quizás rebotaba un poco al cierre y lo ha hecho. Sí que es cierto que no me gusta mucho el comportamiento de estas dos sesiones, pero oye, si el rally de final de año se va a producir, si vamos a ver impulso, Nvidia tiene que tirar, ¿eh? No penséis que esto que está ocurriendo es bastante raro, porque generalmente, oye, puede seguir teniendo impulso estas compañías, pero están ya algunas bastante extendidas, tendríamos que tener cierto relevo. Veremos a ver Nvidia estos días. Google más 3,54%, Amazon más 2,4%, Meta un poco más rezagada el día de hoy y Tesla un gran salto 6,14% el día de hoy. Si observamos, podemos ver cómo el VIX, fíjense, ha saltado considerablemente, podríamos decir, 14,63, una subida de un 6%, mientras que el VVIX también vuelve a amenazar a los 100. Ya hablábamos en el vídeo de ayer que parece que la volatilidad se va a disparar, no porque tenga que ocurrir nada, sino porque en cuanto a opciones, en cuanto a la operativa con el VIX, teniendo en cuenta que está en un suelo, teniendo en cuenta que se prevé un aumento de volatilidad por estacionalidad durante inicios del año 2025, y todos inicios de año y todos finales de año, era una operación bastante atractiva y con un ratio beneficio-riesgo bastante interesante y parece que se estaba rotando, parece que se está utilizando esta operativa. Por tanto, no debería alarmar que la subida del VIX vaya acompañada de correcciones en la renta variable. De momento es simplemente por eso. Veremos a ver luego, ¿eh? El TLT, ligeras subidas el día de hoy debido a que los rendimientos han corregido un poquito. Podemos ver que el oro el día de hoy sube un 0,12, pero sigue muy falto de momentum. No me extrañaría para nada que se pierda esta línea de tendencia. Veremos a ver, sobre todo noticias relacionadas con el futuro del déficit de Estados Unidos pueden afectar especialmente y de China también. Evidentemente, China ha anunciado un gran déficit. Eso provocó el salto de inicios de la semana pasada, pero vemos que se ha quedado la cosa ahí. No han ido a más. Si van a más, pues podría beneficiar al oro, si no, poquita cosa. La plata también bastante débil y el Bitcoin sí que es cierto, gran ganador, un 1,35% el día de hoy. Ha subido hasta los 107.200, en este momento por debajo de los 106.000. De momento consolidando y acumulando precios y cierres sesiones por encima de los 100.000 puntos. Y el dólar prácticamente plano el día de hoy. También muy pendiente los datos importantes de esta semana. Para mañana, que son los que tenemos ya mismo, pues tenemos por aquí clima empresarial y sentimiento económico tanto en Alemania como en la eurozona, datos de segunda línea, en Reino Unido tasa de desempleo y en Estados Unidos ventas minoristas y producción industrial. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.